Buenas, bienvenidos y bienvenidas. En este video vamos a resolver la parte de las preguntas del tema de transformaciones en el plano, que son aproximadamente 6 preguntas y tiene que ver con los conceptos de simetría, traslación, rotación, reflexión y homotencia. Dice la primera pregunta, pregunta 13. ¿Cuántos ejes de simetría en total se pueden trazar en la figura? Perdón, B, A, C, D, E. Entonces yo me vengo a la figura B, A, C, D, E y cierro acá la figura. ¿Cuántos ejes de simetría? Recuerden que ejes de simetría son líneas donde ustedes pueden doblar y cuando ustedes doblan ahí, las figuras coinciden. El secreto de la simetría o de la reflexión es que por lo general tienen que estar a la misma distancia. Entonces, en esta figura solamente hay un eje de simetría, porque solo sería trazando una línea acá. Solo trazando ahí, yo puedo hacer que esta parte de esta figura coincida con esta parte. No hay otro eje de simetría. Profe, es que yo viera que lo tracé así, horizontal. No, es que y esta parte que queda arriba ni siquiera se parece a esta parte, o sea, no puede ser un eje de simetría. Profe, es que yo lo tracé así. Claramente se ve que esta parte de aquí no es igual a esta parte, entonces tampoco es un eje de simetría. Esta pregunta solo tiene un eje de simetría y la respuesta correcta sería la opción A. Preguntita fácil porque solo es pensar en una línea donde yo pueda doblar esa figura y que las figuras coincidan. Voy con la pregunta 14 y 15. Dice, para responder los ítems 14 y 15, considere las siguientes figuras. Me están dando esas figuras. Dice acá, la recta que constituye el eje de simetría, es decir, la línea donde ustedes pueden doblar entre las figuras 2 y la 3, es decir, la línea donde yo puedo doblar de manera tal que la figura 2, que sería esta que está por acá, coincida con la figura 3, o sea, con esta que está acá. Mucha gente saca esa línea con solo ver el dibujo porque son personas muy visuales y lo pueden hacer así, también está bien. Ahora, si no, pues prueben las opciones. X igual a Y. Cuando a mí me dicen X igual a Y es porque la línea es así, es una diagonal que va para arriba. Profe, es que lo hemos visto Y igual a X. Es exactamente lo mismo, muchachos. Entonces, básicamente sería trazar una línea así. Pero si yo doblo ahí, básicamente lo que hago es que esta parte de aquí tiene que coincidir con esta parte de acá. Y no estaría pasando que la figura 2 coincida con la figura 3. Y igual a 0. Y igual a 0 es parte de la teoría que dice cuando me dan Y igual a un número. En ese caso, la línea va de manera horizontal. Entonces, yo voy al eje Y, me posiciono en el 0, trazo una línea horizontal y al trazar una línea horizontal, lo que va a pasar es que lo de arriba va a pasar para abajo y lo de abajo va a pasar para arriba. Entonces, ahí no hay forma de que 2 coincida con 3. Entonces, tampoco puede ser la respuesta correcta. Obviamente, por descartes, la opción C, X igual a 0. Teoría cuando es X igual a un número. La línea va de manera vertical. Entonces, yo voy al eje X, me posiciono en el 0 y la línea la trazo vertical. Ahí claramente se ve que van a poder coincidir. ¿Cómo remato yo este ejercicio? Contando la distancia. Por ejemplo, si yo cojo el punto M y cuento dónde está esta línea, tengo 1, 2, 3. Yo sé que el punto M tendría que coincidir con el punto G. Y si yo cuento el punto G al eje de simetría, tengo 1, 2, 3. Si están a la misma distancia. Ay, profe, es porque usted coge M y G, pero si coge otro punto, si coge otro punto va a pasar lo mismo. Si yo cuento del O al eje de simetría, tengo un brinco. O tiene que coincidir con J y J al eje de simetría solo hay un espacio.
No es la misma distancia, pero sí la distancia es igual de los puntos que tienen que corresponder. Respuesta correcta, la opción C. Voy con la pregunta 15, que también se hace con este dibujito, ¿verdad? Vamos a ir a esta pregunta 15. Me la voy a llevar para acá. Y dice que la pregunta 15, vamos a ver qué nos planteaban en el ejercicio 15. Vamos a poner por acá. Vamos a traer esa preguntilla por acá. Ok, en el ejercicio 15 nos dicen eh, el triángulo, el ángulo, perdón, el ángulo J y JK y el ángulo CD son homólogos, es decir, coinciden con respecto al eje X. Ah, profe, ¿verdad que el eje X va vertical? No, porque es vertical si trae un número, pero en esta pregunta no trae número. Entonces, literalmente me voy al eje X. Entonces, yo tengo que doblar ahí y a mí lo que me están diciendo es que si yo doblo ahí, el punto I, J, K, tiene que coincidir con el punto C, voy a pintarlos de otro color, C, D, E. Y eso es falso. Es falso, profe, pero es que sí, digamos, usted dice que siempre tienen que coincidir y el punto J si coincide con el punto C, el punto I si coincide con el punto D y el punto K si le tocaría hacer, espérense para ver, J, I, J, K, I, J, K y aquí sería C, D, E. Espérense para revisar si en el examen está así, C, D, E. Ok. Entonces, ni siquiera coinciden porque vean que I, J, K y JK serían estos que están aquí. Y CDE ni siquiera se parece a la figura acá. Y otra cosa por la cual no pueden coincidir es que no hay la misma distancia entre una figura y la otra. Esta figura está pegada al eje de simetría y esta otra figura, ¿verdad? Esta figura está pegada al eje de simetría y esta está separada a cierta distancia. ¿Verdad? Entonces no pueden nunca coincidir porque no están a la misma distancia con respecto al eje. Ok, voy con la segunda proposición. Esta es falsa. La segunda proposición dice lo siguiente. La figura número uno, ok, esta que está acá, es simétrica con la número 3 con respecto a y igual x. Teoría, muchachos. Profe, pero usted dijo que era dibujando así. Sí, correcto. Esa es la línea que ustedes tienen que dibujar, pero apliquen teoría. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo tengo que decir que la figura número uno, si yo les cojo un punto a la figura número uno, el que ustedes quieran, por ejemplo, ustedes pueden decir, profe, escojamos el punto A. Ustedes escogen el punto A, que en X es -6 y en Y es 2. Yo sé que ese punto A en esta figura número 3 tiene que coincidir con este. Porque estas figuras es hacerlas calzar y tiene que coincidir con ese punto. Entonces, A tiene que coincidir con el punto S, que en X es 6 y en Y es -4. Entonces, ¿qué pasa? Esta teoría, que son apuntes que ustedes tienen que manejar, Y igual a X, lo que dice que hay que hacer es darle vuelta al par ordenado. Y si ustedes le dan vuelta, va a quedar 2, -6. Pero la respuesta tenía que ser esta. Por lo tanto, esa condición es falsa también. ¿Cuáles son verdaderas? Ninguna. ¿Verdad? Entonces, respuesta correcta a la opción B de esa pregunta número 15. Dice, si se le aplica al triángulo ABC una rotación, ok, triángulo ABC, o sea, al triángulo ABC, una rotación de 90 grados sentada en el origen de coordenadas y sentido antihorario, entonces la imagen de B, o sea, no tienen quite. Ustedes tienen que trabajar con el punto B. No pueden escoger el que ustedes quieran.
El punto B en X es -3 y en Y es 1. Y la rotación es 100% teoría. Si me dicen rotación 90 grados, centrada en el origen de coordenadas y sentido antihorario, entonces, ¿qué es lo que dice la teoría? Cuando es rotación de 90 grados, sentido antihorario, dice cambiar de signo a Y. Tienen que hacerlo en este orden. Y luego tienen que dar vuelta. Entonces, como ese es el par ordenado que a mí me están dando que trabajemos, yo le sigo la teoría. Cambiar de signo a Y, que sería -3, -1. Porque tengo que cambiar de signo a Y y en este caso Y es 1. Y luego tengo que dar vuelta, que sería -1, -3. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción C. Ok, esa está facilita, es una pregunta 100% de teoría. Me están diciendo con cuál punto tengo que trabajar y listo, nada más le aplico la teoría a ese punto. Vamos con la pregunta número 17 que dice que también se hace con esta imagen. Vamos a ver qué nos planteaban en la pregunta 17. Dice, ok, dice acá la pregunta 17. Una forma de obtener el triángulo número 2, este es el que se va a obtener. A él no se le hace el procedimiento. Una forma de obtener el triángulo número 2 es aplicando una reflexión al triángulo número 3, o sea, a este, sobre x igual a 3,5. Súper creativo el MEP en esta pregunta, porque a mí me hablan de una reflexión. Por lo tanto, voy a tener que doblar y me dicen x igual a 3,5. Y dice que cuando a mí me dicen x igual a un número, la línea la tengo que trazar vertical. Profe, usted ha insistido en que uno no puede inventar los números. Tienen razón. Y vean que ellos dicen 3,5, pero si aquí tengo 3 y aquí tengo 4, el 3,5 va aquí en el medio. Profe, ¿cómo sé yo que precisamente? Bueno, porque esto mide un cuadrito, entonces 3,5 sí es el eje de simetría. Verdadero. Primera opción, verdadera. Vamos a la segunda proposición. Una forma de obtener el triángulo número 2, o sea, este que está acá, es aplicando al triángulo ABC, o sea, a él le tengo que hacer la transformación con una homotesia centrada en el origen y de K igual a -1. Palabra clave, homotesia. Lo que me toca hacer es multiplicar. Muchachos, en este tipo de ejercicios ya yo sé cuánto me tiene que dar la respuesta. Yo tengo que aplicarle la homotesia a este triángulo. Yo escojo el punto que yo quiera. Yo puedo escoger el punto A, que el punto A en X es -3 y en Y es 2. Yo de antemano sé, gracias a la imagen, que ese punto que yo acabo de elegir en ese triángulo, ese punto A, en esta figura número 2 tiene que ser este que está acá. Yo no puedo decir que es este o este, es este. Y ese punto sería 3, -2. 3, -2. Ahora, ¿qué pasa? Que yo sé que ese es con el que tiene que coincidir, pero tengo que hacer el procedimiento que me dicen, que es homotesia, y que la homotesia es multiplicar. Y entonces lo que vamos a hacer es agarrar la homotesia, que es K igual a -1, y voy a multiplicar por -3, eso me daría 3 positivo, y -1 por 2, que eso me daría -2, quiere decir que el par ordenado es 3, -2. Claro que sí. Yo escogí el punto A, le aplico la homotesia que ellos me están pidiendo y obtengo el resultado que me tiene que dar, que de antemano yo sabía cuánto tenía que dar, porque recuerden que en este tema se trata de hacer coincidir las cosas. Si yo escojo el punto A, me tiene que dar esta respuesta. Profe, es que yo no lo hice con el punto A, no pasa nada. Si usted escoge el punto C, digamos, entonces el punto C
que dice que en X es -2 y en Y es 2, ese punto C en este triángulo número 2 tiene que ser este, que en X es 2 y en Y es -2, porque ustedes tendrán que girar un poquito este triángulo que está aquí para hacerlo coincidir con este. Y si hacen el procedimiento de agarrar la homotesia que es -1 y multiplicar por -2, da 2. Y -1 por 2 me da -2. Y 2, -2 es lo que me tiene que dar. Es que no importa qué punto yo elija, yo escojo el punto, sé cuál es el número que me tiene que dar como respuesta después de hacer el procedimiento. Verdadera, ambas son verdaderas y la respuesta correcta sería la opción A. Y vamos a hacer por último la pregunta 18 que también se hacía con este dibujo. Nos vamos acá y nos vamos a traer la pregunta. Dice que la pregunta es, dice, el triángulo número 2, o sea, este triangulito que está acá, se obtiene, o sea, es el resultado, a él no le puedo hacer el movimiento al realizar una traslación de T más 1, falta el otro movimiento al triángulo número 1. Entonces, ¿qué es lo que a mí me están pidiendo? Que yo diga cuál es el movimiento que le tengo que hacer a este triángulo número 1 para hacerlo coincidir con el triángulo número 2. Entonces, mismo principio de este tema es escoger un punto que yo quiera. Por ejemplo, yo escojo el que tal vez me genere menos confusión, que sería este, y saber que este punto tiene que coincidir con él. Entonces, vean que a mí me están diciendo que la traslación es en X más 1. Estoy sumando en X. Y cuando yo sumo en X es porque me muevo hacia la derecha. Pues a mí me están diciendo 1 a la derecha, pero yo tengo que estar aquí, pero tengo que llegar acá. Entonces, ¿qué me toca hacer? 1, 2, 3. Tengo que bajar 3. Y bajar es restar en Y. Por lo tanto, la parte que hace falta acá es en Y restando 3. Y la respuesta correcta sería la opción B. Ojo, esta pregunta está bastante bonita e interesante porque es que, ¿cuál es la otra parte que me hace falta para completar la traslación? Creo que en este tema las preguntas estaban bastante accesibles si el estudiante maneja la teoría, ¿verdad? Eh, Creo que inclusive muchas cosas hasta con solo ver el ejercicio podíamos sacarlo. Entonces creo que estas 6 preguntas, a diferencia del tema de polígonos, donde el MEP sí le subió el nivel a este examen, en esta parte de transformaciones en el plano, creo que lo preguntó relativamente suave. Tampoco se fue así como tan exagerado.